Hay ciertos factores de riesgo que a nosotros nos hacen pensar que los niños pueden tener una hernia. Por ejemplo, cuando los niños son prematuros, es decir, que nacieron antes de que completen su edad de 38 semanas, por lo general en la barriguita de las mamás, ellos tienen más riesgo de tener una hernia inguinal. Hagamos clic con un café. Una conversación saludable con Hospital Alianza. En este episodio contamos con la participación del doctor Pablo Guamán Ludeña. Es cirujano pediatra, graduado en la Universidad Nacional de Loja, con especialidad en cirugía pediátrica en la Universidad Internacional del Ecuador. Además, tiene un diplomado en gerencia de servicios de salud. Es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Pediátrica y de la International Pediatric Endosurgery Group. Ha realizado formación en cirugía laparoscópica pediátrica en Argentina y es instructor en atención inicial de trauma pediátrico. También completó un fellowship en neurourología en el Hospital Juan Garam. Actualmente realiza también cirugía robótica. Bienvenidos, soy Mónica Yumisaka, soy mamá. Bienvenidos a un nuevo episodio Hagamos clic con un café, una conversación saludable con Hospital Alianza. En este episodio contamos con la participación del doctor Pablo Guamán, cirujano pediatra con formación especializada en cirugía pediátrica, laparoscópica y robótica. El doctor Pablo nos ayudará a comprender dos afecciones comunes en los niños: las hernias en niños y los testículos no descendidos. Exploraremos causas, diagnóstico y tratamiento, brindando a los padres herramientas para actuar oportunamente. Doctor, bienvenido. Un buen día con todos, qué gusto poder conversar un poco sobre lo que es una patología muy frecuente en los niños para que los papitos puedan saber cómo actuar en el caso de que tengan alguna de estas enfermedades sus hijos. Doctor, como padres nosotros tenemos varias inquietudes. Una de esas es, ¿qué es una hernia inguinal y cómo se produce en los niños? Bueno, en realidad hay varios defectos en la pared. Esto quiere decir que hay unas zonas donde se pueden formar bultos que vienen a ser las hernias. En los niños podemos encontrar hernias a nivel del ombligo, a nivel de la ingle y en otros lados que son un poco más raras. Entonces, todo bulto, toda masita que se observe a nivel de la ingle o del ombligo, es muy probable de que sea una hernia y es importante que las mamás puedan acudir con sus niños para la valoración profesional y poder determinar si en realidad es este el diagnóstico o no. Doctor, de acuerdo a su experiencia dentro de su campo de pediatría, ¿qué edad es la más común en que se detectan este tipo de hernias? Normalmente las hernias son congénitas, es decir, ya nacen los niños con estos problemas de la pared. No las adquieren, esa es la diferencia con los adultos. Entonces, hay ciertos factores de riesgo que a nosotros nos hacen pensar que los niños pueden tener una hernia. Por ejemplo, cuando los niños son prematuros, es decir, que nacieron antes de que completen su edad de 38 semanas, por lo general en la barriguita de las mamás, ellos tienen más riesgo de tener una hernia inguinal. Entonces, desde el nacimiento se puede ver un bulto cuando el niño llora, cuando hace esfuerzo, que puede aumentar el tamaño de la ingle, puede disminuir. Entonces, eso nos va a hacer nosotros poner en alerta de que ahí hay una situación que tenemos que intervenir. Doctor, ¿existe algún síntoma, un signo que alerte al padre para darse cuenta de que existe una hernia en los niños? Por lo general, los papás lo que nos indican es de que cuando el niño está llorando o cuando hace un esfuerzo empiezan a ver un bulto, es decir, que se hace como una elevación a nivel de la ingle, principalmente cuando es una hernia inguinal. En algunos casos puede llegar hasta el escroto en el caso de los varones, es decir, las bolsitas se dilatan más, se hinchan y por lo general, luego de que deja de llorar el niño, se puede reducir. Esto es importante conversar con los papás porque podríamos tener algún tipo de novedad si es que no se vuelve a meter el bulto. Igual es importante saber que a veces también tenemos una patología que va de la mano de la hernia que se llama el hidrocel. Entonces, esta es la presencia de líquido que puede abultarse en el escroto, verse como una bolita que no se reduce. Es una bola que usted la aplasta, está durita y a veces no disminuye de tamaño. El signo que le va a llamar la atención al papá es el aparecimiento de un bulto, de una masa a nivel de la ingle, ¿sí?
Esto especialmente aparece cuando el niño está haciendo esfuerzo, es decir, cuando llora, cuando está cargando algo, lo que genera es de que haga la presión dentro de la barriguita y se empieza a salir la hernia. Esta hernia por lo general se tendría que reducir, es decir, entra y sale. Lo que tiene que el papá tener mucha atención es de que si la hernia sale y no se vuelve a meter, esto se convierte en una emergencia y tiene que acudir inmediatamente al hospital porque tenemos el riesgo de que el material que salió, que por ejemplo puede ser el intestino, en el caso de las niñas el ovario, pueda quedarse atascado, quedarse sin flujo de sangre y esto genera que se empiece a poner negruzco el intestino y dándonos complicaciones como una perforación del intestino o que el ovario también se pueda perder. Entonces es oportuno ver estos signos, ¿no es cierto? Si entra y sale, me quedo un poco tranquilo, pero tengo que ya consultar al especialista para poder decidir qué tratamiento va a hacer. Si es que se queda atascado es una emergencia y tienen que acudir oportunamente por los riesgos que conversamos previamente. Ahora también en otros casos tenemos un tipo de patología que se llama el hidrocele, que es primo hermano de la hernia. Esto significa que hay un acúmulo de líquido que se empieza a formar como una bolita igual, pero esta no se reduce. Sin embargo, en este caso a veces no hay dolor, no hay molestias, pero esto es una bolita de agua que igual tiene que ser valorado para ver si requiere una cirugía oportuna o se puede esperar en el tiempo. Entonces, lo que les debe quedar a los papitos es acudir a un médico especialista para que le pueda informar y valorar a su niño y poder decidir el tratamiento adecuado. Claro, porque en las dos opciones que ahorita nos acabo de decir, puede existir una confusión entre padres pensar que es una hernia o el hidrocele. La hidrocele. Ajá, Sí, es importante. Nosotros trabajamos de la mano con el pediatra, entonces el pediatra siempre de todos los antecedentes que tiene el niño va a valorar y va a tratar de buscar algunos signos que le haga pensar que pueda tener o no una hernia, ¿sí? Entonces es importante este trabajo en equipo de nosotros los profesionales. Yo me encargo de la parte quirúrgica, pero el pediatra se encarga de hacerle la revisión al niño y él tiene que ir identificando cuáles podrían ser las enfermedades que podría tener el niño. Doctor, ¿existe algún riesgo si no se trata a tiempo una hernia? Claro que sí. Como hablamos previamente, el riesgo es de que se atasque la hernia, es decir, que se quede atorada, que no se pueda volver a meter. Imagínense, yo les explico siempre a los pacientes que es como cuando uno al dedo se le pone una cuerda, ¿no es cierto? Todos de traviesos, cuando éramos niños, hemos hecho esto. Si usted le pone una cuerda, se empieza a poner negro porque no hay paso de la sangre. Lo mismo pasa. Si tenemos aquí el orificio de la hernia, nos pasa el intestino por ahí y se queda atascado, no va a tener aporte de sangre. Lo que va a pasar es de que este intestino se puede volver negruzco, el ovario se puede volver negruzco, porque no tiene el aporte sanguíneo y esto produce que se pueda perforar o se pueda perder el ovario. Por eso se convierte en una verdadera urgencia. Entonces ahí podemos tener dos tipos de situaciones, que lleguen a la emergencia, le calmamos al niño porque va a estar irritable, va a estar con dolor, puede tener vómito en ese momento por el dolor. Si lo calmamos al niño y podemos reintroducir la hernia, esperamos un par de días para poderle operar. Si no podemos reducir la hernia, se tiene que entrar urgente al quirófano. Entonces, lo mejor es evitar llegar a esto, diagnosticar la hernia oportunamente y hacer la cirugía lo antes posible. Hay una premisa en cirugía pediátrica en cuanto a las hernias que nosotros decimos que hernia diagnosticada, hernia operada. No se va a corregir la hernia sin cirugía, no se puede esperar de que vaya creciendo y vaya a disminuir. No, entonces hay que hacer un tratamiento oportuno para evitar las complicaciones. Doctor, ¿cómo es el procedimiento quirúrgico para corregir una hernia en un niño y qué cuidados postoperatorios se deben seguir? Bueno, es importante que los papitos sepan a veces, no solo el procedimiento quirúrgico, sino lo previo, ¿sí? Porque este procedimiento es una cirugía ambulatoria. Eso significa que si no hay una emergencia como un atascamiento, nosotros podemos programar el procedimiento para que el niño ingrese y el mismo día sea dado de alta a su casa. No es necesario que se quede hospitalizado. Entonces, siempre avisarles al papá que el tipo de anestesia para los niños es la anestesia general. No hay que tener miedo. Hay varios mitos que algún rato se tendrán. Cuando el papito va a la consulta con el anestesiólogo, se puede desmitificar todo lo que escucha sobre los riesgos de anestesia, que no son en realidad muy ciertos. Entonces el niño tiene que llegar ayunado, es decir, sin comer previamente, de acuerdo a las horas de ayuno que le diga el anestesiólogo.
el niño ingresa, ¿no es cierto? Y vamos al quirófano. En el quirófano lo que hacemos es, dependiendo qué tipo de cirugía nos puede ayudar, ¿no es cierto? Podemos hacer una cirugía abierta, que le llamamos cuando hacemos la herida encima de donde está el defecto de la hernia, para cerrarlo, o podemos hacer por vía laparoscópica, que es de mínima invasión, es decir, introducimos una cámara por el ombligo y podemos ver dónde está la hernia y tratarla. ¿Cuál es el beneficio de la cirugía laparoscópica? Es de que me permite tratar los dos lados simultáneamente con las mismas heridas. Cuando hago una cirugía abierta, obviamente tengo que abrir dos heridas en los dos lados de las hernias para poder corregir. ¿En qué pacientes me sirve más? Pues en las niñas, porque por lo general en ellas nosotros podemos ver los dos lados para poder tratar oportunamente esta patología. Entonces la cirugía en realidad no dura mucho. Si es que es de un lado, por lo general el tiempo de cirugía es alrededor de 30 minutos, si es de los dos lados es alrededor de 1 hora, cuando es un procedimiento abierto. Si es un procedimiento laparoscópico, dependiendo si es niña o si es varoncito. Si es niña, el procedimiento no dura más de media hora, y si es que es varoncito, pues es un poco más, nos demoramos un poco más para poderle dar la seguridad, y nos demoraremos alrededor de 1 hora igual. Doctor, dentro de estos tiempos y las preocupaciones de madres específicamente, que en la actualidad se escucha mucho y se ve un problema de salud, lo podemos llamar así, no sé, si es el testículo no descendido. ¿Qué es el testículo no descendido y cómo afecta al desarrollo del niño? El testículo no descendido es una patología que tiene muchos nombres que les dicen a los papás, ¿no es cierto? O sea, abarca desde un testículo en ascensor, o un testículo retráctil, un testículo ectópico, una criptorquidia, que son diferentes términos que ocupamos los médicos para indicar cuando el testículo no se encuentra todo el tiempo a nivel del escroto, de las bolsitas del niño. Entonces es importante nosotros saber de que el pediatra tiene que empezarle a valorar desde el nacimiento, tocar los testículos que se encuentren en la bolsa escrotal. Eso es lo normal, ¿sí? Si nosotros no tocamos los testículos al nacimiento, le damos un lapso de 6 meses, hasta los 6 meses de vida, tendrían que los testículos ya encontrarse abajo en las bolsas. Si después de los 6 meses ya no encontramos los testículos en las bolsas, es importante que los papás acudan ante un cirujano pediatra para que le pueda valorar y determinar si es que es un testículo retráctil o en ascensor, es decir, que sube y baja. Muchas de las veces nos mantenemos en observación, no es necesario operar. Pero si el testículo está todo el tiempo arriba, no desciende al escroto, es importante saber que este niño va a requerir una cirugía para poder dejar el testículo abajo. Porque ¿qué es lo que pasa si yo no opero este testículo? Normalmente los testículos necesitan una temperatura de 2 a 4 grados menor a la temperatura que yo tengo en mi cuerpo. Por eso es de que los niños, por ejemplo, bueno, los niños, los varones en general, cuando está el día muy caluroso, las bolsitas se dilatan. Cuando el día está muy frío, las bolsitas se contraen. Y eso lo pueden ver las mamitas si son curiosas cuando le cambian el pañal al bebé o cuando le bañan. Esta es la regulación. Cuando hace mucho calor, se dilatan para que baje la temperatura en los testículos, y cuando hace mucho frío, se contrae para mantenerle siempre una temperatura adecuada. ¿Para qué sirve esto? La temperatura ayuda a que el testículo se desarrolle adecuadamente, ¿sí? Que vaya creciendo bien, y lo más importante, que las células donde se forman los espermatozoides, que son las células que nos ayudan para la reproducción, para la fertilidad a largo plazo, no se afecten. Porque si nosotros no hacemos una corrección adecuada en el tiempo adecuado, obviamente tiene un riesgo de infertilidad a largo plazo. ¿Qué tipo de intervenciones son necesarias? ¿Y en qué casos siempre se recurre a una cirugía en este caso? En el caso del testículo no descendido, en primer lugar tenemos que indicarle al papá que la edad para corregir óptima está entre los 6 meses a los 18 meses de edad, ¿sí? Se ha visto esto, que no hay mayor afectación del testículo si se hace una cirugía oportunamente. Si este tiempo ya es prolongado, ya empieza a haber cierta afectación del testículo. Entonces, una vez que nosotros realizamos el diagnóstico, hay que conversar con los padres para poder hacer el descenso del testículo, que es una cirugía igual ambulatoria, es decir, no requiere quedarse hospitalizado el niño, en la que nosotros vamos a quitar todo lo que me impide que el testículo descienda adecuadamente al escroto,
y hacemos una herida en la ingle, una herida en el escroto para dejarlo fijado adecuadamente. Es importante recordarles a los papitos que nosotros cuando operamos no dejamos puntos que tengamos que retirarlos después, porque eso le quitamos un estrés al niño después cuando va a la consulta. Todos los puntos que nosotros utilizamos son reabsorbibles. Eso es decir que con el tiempo se van deshaciendo y no hay que irle a tocar al paciente. Entonces, una vez de que el niño ya está en la sala de recuperación, que veamos que no ha vomitado, que ha comido normalmente, que ha orinado, que le tenemos todo controlado el dolor, puede ser descargado para la casa, es decir, ya le damos el alta para que pueda estar confortable en su casa. Por eso es importante que estas son cirugías ambulatorias. Que es importante saber que los niños están en crecimiento, los niños se recuperan mucho más rápido y nosotros sí tenemos que conversar empáticamente con los papás, porque nosotros como papás lo que más nos da es miedo que les topen a nuestros hijos, escuchamos cirugía, nos vienen muchas cosas a la cabeza, sin embargo para eso estamos, para poder conversar e indicarles cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, obviamente, de cualquier procedimiento quirúrgico, pero tranquilizarle, porque los beneficios son para el niño, para evitar alguna complicación. Doctor, ¿cuáles son los riesgos a largo plazo si no se trata el testículo no descendido? Hay dos cosas que siempre a nosotros nos va a preocupar a largo plazo de un testículo que no se haya descendido. Primero, la hipotrofia del testículo, es decir, que va a haber una disminución del tamaño, al contrario del testículo que sí se encuentra en el escroto. Eso significa que ese testículo no va a funcionar y es mucho más preocupante si los dos testículos están arriba, porque lo que me va a afectar más es en la fertilidad. Entonces, probablemente cuando ya llegue a la juventud del niño, se hagan estudios de la parte del espermatograma que se llama, veremos que los espermatozoides son defectuosos y probablemente no pueda tener hijos este niño. Y también se asocia con un aumento del riesgo a cáncer testicular. Esto no quiere decir que van a tener cáncer, pero sí aumenta el riesgo. Es decir, todos los varones tenemos riesgo de tener cáncer testicular. Si un testículo está arriba y no lo descendemos oportunamente, él tiene 5 veces más riesgo que yo de tener cáncer testicular. O sea, eso sí les tenemos que aclarar a los papitos para que no se angustien. Pero es una situación que estadísticamente está ahí. Entonces, por eso es importante hacer una evaluación oportuna y un tratamiento adecuado. Obviamente, el niño tiene que ir en seguimiento todo el tiempo para poder ver cómo se va desarrollando el testículo. Incluso nosotros les advertimos a los papitos de que no vamos a ver mayor cambio, porque el testículo es una glándula que se encuentra inactiva durante la niñez. Recién cuando llega a la pubertad se activa, empiezan a crecer, porque el testículo es el responsable del aporte hormonal para los cambios que se dan en la pubertad. Entonces, durante todo este tiempo solo lo que hacemos es dejarlo al testículo abajo para que pueda seguir su crecimiento latente sin ningún problema. ¿Cuáles son los pronósticos para los niños que se someten a las cirugías de testículo no descendido? Mientras más pequeño se opere, es mucho mejor el pronóstico. Estadísticamente, tenemos que, si es que le opera a los 4, 5, 6 años, ya el testículo ha estado mucho tiempo arriba. Por lo general es un testículo más pequeño, a veces no tiene una buena conformación anatómica, es decir, la forma que nosotros normalmente conocemos al testículo se ve un poco alterada y como les explico, tendríamos que ver cuando sea mucho más grande el niño para ver la repercusión, porque en ese momento no le vamos a ver más que un tamaño menor que va a estar en el escroto, pero va a llegar a la pubertad y hay el riesgo que el testículo se quede pequeño y el otro solo crezca. Entonces, en ese caso, los riesgos al no hacer una intervención, en esa edad tendríamos que ir a sacar ya el testículo, porque no tiene ningún beneficio que se quede un testículo atrofiado ahí. Doctor, nuestra comunidad Alianza tiene muchas inquietudes. Una de ellas, una mamita nos pregunta, ¿es doloroso para un niño tener una hernia inguinal? Muchas de las veces las hernias son asintomáticas. El niño no presenta molestias mientras salga y se vuelva a meter el bultito en la ingle. Sin embargo, si se queda atascado, sí puede referir dolor el niño, quejarse, molestarse, decir que le duele al caminar o que le molesta algo en la ingle. Si es que es un niño más pequeñito que no habla, obviamente el niño puede estar irritable, puede haber molestias como vómito, estar irritable, y eso nos ayuda especialmente cuando se atasca la hernia. Pero por lo general no tiene esa situación de dolor, pero sí como que molesta, como que siente que algo sale y que se vuelve a meter, pero es inespecífico.
las molestias. Doctor, una mamita dice, ¿existe la forma de prevenir la aparición de hernias en los niños? No, lastimosamente hay que recordarles a las mamitas, me gustaría hacer énfasis en esto, los cirujanos de niños somos especialistas en los niños porque es completamente diferente tratar a un niño que un adulto. Un niño no es un adulto chiquito. El niño tiene su propia forma de cómo se vienen las enfermedades. Entonces las hernias son congénitas. No hay cómo prevenirlas. Las hernias se van a dar de cualquier forma y hay ese componente de que el niño va a nacer con la hernia, ¿no es cierto? Entonces no es algo que nosotros lo podemos cambiar. No es como en las hernias de adultos que a veces hay debilidades en la pared, es decir, que hay lugares donde es mucho más fácil que se hernie y dicen es que hizo mucha fuerza y por eso le salió la hernia. En el caso de los niños no es este tipo de la causa para que se presenten las hernias. Una mamita tiene la inquietud, ¿cuánto tiempo tarda mi hijo en recuperarse después de una cirugía de hernia? Eso es muy importante recordar y a mí siempre me gusta hablarles a los papás sobre esto porque los niños son unos campeones, se recuperan enseguida. Tengo pacientes que salen caminando del quirófano, los preocupados son los papás porque le ven al niño y le dicen, te van a ir los puntos, se va a volver a abrir, en realidad no va a pasar nada de esto, pero el niño como está creciendo tiene una mejor cicatrización, una mejor recuperación y el niño por lo general al segundo o tercer día quiere hacer todas las actividades que las hace normalmente. Sin embargo, obviamente, nuestra recomendación es, especialmente si son niños más grandes que van a la escuela, no realizar un esfuerzo físico por unas 3 a 4 semanas para que se cicatrice bien y no tengamos, por ejemplo, cuando hacen educación física, les hacen cargar peso, es importante decirles que eso lo evitemos. Pero, por ejemplo, retomar a los 8 días a la escuela, al jardín, a la guardería, en eso no hay ninguna contraindicación de nuestra parte. Doctor, ¿qué sucede si el testículo no descendido no se trata a tiempo? Lo que pasa es de que hay algo, a veces con la experiencia que tengo de los pacientes, muchas veces no acuden oportunamente porque han escuchado que normalmente sí puede bajar, que hay que esperar, que se tiene que dejar, que eso se soluciona solo. Un testículo que está alto no se va a solucionar solo. No hay cremas, no hay masajes, no hay nada que haga que ese testículo descienda al escroto. Y lo que va a suceder con el tiempo es de que este testículo vaya disminuyendo de tamaño, ¿sí? Y si es que son en los dos lados que el testículo no ha descendido, obviamente el niño va a tener problemas en fertilidad, este niño va a tener mala calidad de los espermatozoides, que la única forma de comprobarlo es cuando ya llegue a la etapa adulta y podamos nosotros tomar una muestra para ver cuál fue el daño a la larga que tuvo este testículo. Doctor, una mamita está preocupada y nos dice, mi hijo tiene 4 años y le detectaron testículo no descendido. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es importante a veces indicarles también que en ciertos casos muy raros, a veces los testículos sí están en la parte de abajo, pero en un porcentaje mínimo del 1 al 2% durante cualquier etapa de la niñez pueden ascender, es decir, que se retrajeron hacia arriba y ya no se encuentran en el escroto. Ahora también podría ser de que era un testículo en ascensor, es decir, que subía y bajaba y algún tiempo terminó quedándose ya en la parte de arriba y ya no descendió más. Si tiene 4 años, en este momento lo importante es operar y descenderlo al testículo, porque ese es el tratamiento que requiere para evitar que este testículo siga teniendo el daño que se puede mantener si nos retrasamos más en la cirugía. Entonces, un diagnóstico después del año 6 meses en los niños, es importante que nosotros sepamos que hay que llevarlo oportunamente para realizar la cirugía lo más pronto posible. No se me estresen los papás, no es que al otro día le vamos a operar, pero tampoco van a esperar otro año más para poderle corregir este tipo de enfermedad. Doctor, una mamita pregunta, ¿mi hijo necesita seguimiento a largo plazo después de la cirugía de testículo no descendido? Sí, es importante que tanto con el pediatra, que normalmente le ve, siga haciendo una valoración de cómo va creciendo el testículo hasta que llega a la pubertad. En la pubertad es como el clic del cambio en el que por ya el influjo hormonal que se viene en esta etapa de la vida, el testículo tiene que incrementarse de tamaño. Si vemos que los dos crecieron igual, que no hay mucha diferencia del tamaño, ya nos quedamos tranquilos.
pero luego obviamente en los chequeos posteriores, si es que tienen algún problema, se quedaron pensando si voy a tener o no problemas de infertilidad, pues obviamente ya cuando el niño, bueno, ya no sería niño, ya el joven, el adulto, tendría que someterse a estudios para poder saber cómo quedaron los espermatozoides y ver si es que va a tener una afectación en su fertilidad o no. Doctor, nos están preguntando en nuestra comunidad, ¿dónde lo ubican? En el Hospital Alianza, tu salud y bienestar son nuestra prioridad. Ofrecemos atención personalizada respaldada por las mejores aseguradoras del país. Somos un hospital de tercer nivel comprometidos en brindarte la atención que mereces con calidez y profesionalismo. Estamos ubicados en Quito, sector La Granja. Atiendo aquí en el Hospital Alianza, pueden sacar cita llamando al call center. También me pueden llamar a mi número, el 0987-834-318. Y también me encuentran en las redes sociales, en TikTok, en Instagram y en Facebook como Dr. Pablo Guamán, cirujano pediatra en Quito. Papitos y mamitas, es importante que acudas oportunamente a la valoración con tu pediatra. Y obviamente si tienes alguna duda de algún procedimiento quirúrgico que requiera a tu hijo, no dudes en consultar a un cirujano pediatra. Nosotros estamos dispuestos a poder resolver todas las dudas que tengas. Obviamente sabemos que nuestros hijos es lo más importante para nosotros y vas a encontrar acá una persona que te va a escuchar y va a resolver todas tus dudas. Gracias, doctor. Gracias por despejar cada una de las inquietudes que tuvieron nuestra comunidad y a nosotros también para estar pendiente más de nuestros hijos. Muchísimas gracias a ustedes y al Hospital Alianza por permitirnos de esta forma conversar con la comunidad, sacarles las dudas e indicarles que los procedimientos quirúrgicos en niños son muy seguros y contamos con los profesionales adecuados y que puedan tener la especialidad en el manejo de los niños. La detección temprana de estas condiciones es fundamental para el bienestar de nuestros hijos. Si sospechas que tu hijo podría tener una hernia o un testículo no descendido, no dudes en consultar a un especialista. La intervención oportuna marca la diferencia. Muchas gracias nuevamente, doctor, y a todos ustedes por escucharnos. No se pierdan nuestro próximo episodio, donde seguimos abordando temas de salud que pueden cambiar nuestras vidas. Hasta la próxima.